había conocido tanto dolor y tenía tan pocos motivos de sentirse satisfecho con la vida, que este cambio apenas puede considerarse desgracia. Palabras que el tío de Edgar Allan Poe dijo ante su muerte. Los cuentos de Poe, sobre todo los de terror, no necesitan ninguna clave de lectura. Es suficiente con sumergirse en ella para ser arrastrado por la vorágine de las fascinaciones en sus tramas, desarrollo y desenlaces. Una lectura que, además de cumplir el objetivo de la literatura de calidad exquisita, entretener, conmover y especialmente inquietar, dado el género al que pertenece, sino que además se trata de un ejercicio sublime de estilo y un inigualable prodigio de prolífica imaginación. La máscara de la muerte roja. Hacía bastante tiempo que la muerte roja asolaba el país. Ninguna peste había sido hasta el momento tan horrible y espantosa. La sangre era su insignia y su sello la rojez y el horror de la sangre. Se sentían agudos dolores, repentinos vértigos, y después los poros sangraban de manera abundante hasta provocar la muerte. Las manchas de color escarlata que aparecían sobre el cuerpo y en particular en el rostro de la víctima eran como el anuncio y el entredicho de aquella peste que lanzaba al atacado lejos de toda ayuda humana y de toda atención por parte de sus vecinos. El proceso completo no duraba más de media hora. Síntomas, progreso y final de esta espantosa enfermedad. Pero el príncipe Próspero era un hombre afortunado, intrépido y astuto. Cuando sus dominios se vieron medio despoblados, él llamó a su presencia a 1.000.000 de amigos sanos, fuertes y despreocupados, escogiéndolos entre los caballeros y damas de su corte y recluyéndose con ellos al refugio, herméticamente cerrado, de una de sus abadías amuralladas. Esta era una construcción de vasta y extraordinaria estructura que había sido una creación de gusto algo excéntrico, pero majestuoso del soberano. Estaba rodeada por unas altas y sólidas murallas con 100 puertas de hierro. En cuanto los cortesanos entraron, se soldaron los cerrojos por medio del fuego y el martillo. De esa forma, no habría modo alguno de entrar ni tampoco de salir. Si algún repentino ataque de exasperación o delirio impulsaba a alguien a intentar esto último desde el interior, la abadía contaba con abundantes provisiones. Con tantas precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio. Que el mundo de fuera se las arreglase como pudiera. Mientras tanto, era una estupidez el preocuparse o el pensar en aquella catástrofe. El príncipe se había ocupado de reunir en su interior todos los medios y artificios de diversiones y placeres. Había bufones, trovadores, bailarines, músicos. Se daban cita dentro de aquellos muros. La belleza, en el interior reinaba la seguridad. Fuera gobernaba la muerte roja. Habían pasado ya 5 o 6 meses en esta situación, cuando el príncipe Próspero
mientras la peste rugía con más furia en el exterior, invitó a sus 1000 amigos a un baile de máscaras, de una ostentación impresionante. Aunque aquel baile fue un espectáculo de la más refinada sensualidad. Pero se me debe permitir en primer lugar hablar de los salones en que se celebró. Estos eran un total de 7, lo que formaba una serie realmente imperial. En otros palacios, sin embargo, la serie de salones de fiestas forma una perspectiva larga y lineal al abrirse de par en par las puertas de comunicación, permitiendo que la mirada pueda extenderse sin dificultad por todo el conjunto. En la abadía del Príncipe Próspero, el caso era muy diferente. Como ya podía imaginarse, dada la inclinación que el monarca sentía por las cosas fuera de lo habitual, los salones se encontraban distribuidos de forma tan irregular que la visión únicamente abarcaba uno solo de ellos. Cada 20 o 30 metros se producía un giro o desviación en las estancias, y todos estos ángulos producían un efecto nuevo. En el centro de cada pared, y tanto a la derecha como a la izquierda, se abría una alta y estrecha ventana gótica recayente sobre sendos corredores cerrados, que iban siguiendo las revueltas de la disposición de los salones. Estas ventanas eran de vidrios de color, variando en función del tono predominante del decorado de la estancia correspondiente. La que se encontraba ubicada en el extremo oriental estaba decorada, por ejemplo, de azul, y del mismo color y de tono muy vivo eran los cristales de sus ventanas. El segundo salón era de color púrpura en sus adornos y tapices, y también purpúreas eran las ventanas. El tercero era de tono verde, igual que verdes eran sus ventanales. Al cuarto, quinto y sexto correspondían respectivamente tonalidades anaranjadas, blancas y violetas, tanto en la decoración como en las ventanas. El séptimo de los salones se encontraba completamente rodeado de tapices de terciopelo negro, que colgaban en toda su extensión desde el mismo techo, cubriendo todas las paredes y cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y color, pero solo allí el color de las ventanas difería del resto, siendo los cristales de una tonalidad escarlata, de reflejo intensamente sangriento. En ninguno de los salones había lámpara alguna, ni candelabros, entre el exceso de ornamentos dorados que se derrochaban aquí y allá, o que colgaban del techo. No existía, pues, luz alguna que surgiera de lámparas o bujías en todo el conjunto de los salones. Pero en los pasillos que había a ambos lados y frente a cada ventana se levantaban otros tantos robustos trípodes que sostenían grandes braseros de cobre donde ardían llamas que proyectaban su luz a través de los cristales de color, iluminando así brillantemente las estancias y produciendo una multitud de llamativas, fantásticas y cambiantes formas. Pero en el Salón Negro del Oeste el efecto de las llamaradas que se proyectaban en los sombríos tapices a través de los ensangrentados vidrios resultaba extrañamente siniestro y daba un aspecto tan raro a las caras de los que ahí entraban,
que eran muy pocos los que se atrevían a pisar aquel espeluznante recinto. Allí también se encontraba junto a la pared de la parte oeste un enorme reloj de ébano. El péndulo oscilaba de un lado a otro con un sonido apagado, denso y monótono, y cuando el minutero había recorrido todo su circuito e iba a dar la hora, salía de los pulmones metálicos de la máquina un sonido que era claro, potente, profundo y claramente musical, pero dotado de un tono y de una sonoridad tal que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a suspender por un momento sus ejecuciones para prestar atención a las campanadas. Como consecuencia de ello, los valses detenían también sus evoluciones y se producía una leve confusión en la alegre reunión, durante el cual, y mientras persistía el sonido de tales campanadas, hasta los más despistados palidecían y los más viejos y tranquilos se pasaban la mano por la frente con un gesto de confusa fantasía o de meditación. Pero cuando el último eco de la campana se diluía, se alzaba por todos sitios una ligera risa, y los músicos se miraban unos a otros sonriéndose y murmurando entre sí solemnes votos para que las siguientes campanadas del reloj no provocaran en ellos emociones como aquellas. Pero luego, al cabo de 60 minutos, que son 3600 segundos de tiempo que vuela, de nuevo sonaba el carillón y nuevamente se repetía la misma meditación y el mismo desconcierto y nerviosismo de antes. A pesar de este detalle, las fiestas, por no llamarles bacanales, que eran allí el pan nuestro de cada día, eran alegres y llenas de esplendor. Los gustos del príncipe eran muy peculiares. Tenía un ojo magnífico para los colores y los efectos. Le desagradaban los decorados a la moda, sin más aliciente que este. Sus planes eran atrevidos y ardientes, brillando con un esplendor que tenía algo de salvaje. Algunos le habrían tomado por un demente, pero sus cortesanos sabían que no lo era, aunque era necesario oírle, verle y tocarle para sentir una sensación favorable sobre su estado mental. Con motivo del gran baile de máscaras al que hemos aludido, fue el mismo príncipe quien dirigió en gran parte la decoración circunstancial de los 7 salones, y su gusto personal fue el que inspiró las características de los disfraces. No cabe ninguna duda que predominaba la nota de lo grotesco, abundaba la ostentación y el brillo, y se recorría toda la variedad de lo sorprendente y de lo fantástico, algo así lo que después pudo verse en Hernani. Se veían allí figuras arabescas con atuendos bastante inadecuados y fantasmagorías delirantes propias de mentes trastornadas. Había mucho de hermoso y mucho de excéntrico, mucho también de llamativo, algo de terrible y no poco de lo que más bien podría inspirar antipatía. Por un lado, a lo largo de los 7 salones abundaban en realidad gran cantidad de sueños que iban de un lado a otro, tiñéndose del colorido de cada salón y haciendo que la desenfrenada música de la orquesta pareciera una especie de eco
de sus pasos. Pero entonces resonó el reloj de ébano que se encontraba en el salón de terciopelo. Durante unos instantes todo se paralizó y enmudeció, excepto la voz del propio reloj. Los sueños parecieron haberse congelado donde estaban, pero en cuanto se desvaneció el eco de las campanadas y tras aquel momento una risa, leve aún y mal reprimida, acompañó su extinción. La música aumentó, renacieron los sueños y caminaron de un lado para otro más alegres aunque antes, cubriéndose siempre de los diversos coloridos de los ventanales que filtraban los rayos de los trípodes. Pero no hubo ninguna de las máscaras que se atreviese a llegar hasta el salón que se abría más al oeste, pues la luz que atravesaba los ensangrentados cristales resultaba espantosa y aterraba la negrura de los fúnebres tapices. Si alguna persona llegara a poner el pie sobre la negra alfombra, escucharía al sonar la campana del cercano reloj de ébano, un escándalo más ensordecedor que el que podría llegar a los oídos de aquellos que disfrutaban de la alegría del momento en otras salas más alejadas. El resto de salones estaban atestados y en ellos latía febrilmente el anhelo de la vida. La orgía continuó girando en loco torbellino hasta que, al fin, el reloj dio las 12 de la noche. En aquel momento la orquesta cesó, pasaron los giros de los bailadores y se produjo la habitual quietud. Pero entonces eran 12 las campanadas. Y eso propició que los pensamientos tuvieran más tiempo para adueñarse de las mentes y que persistieran durante más tiempo en los espíritus reflexivos que pudiera haber entre los que apasionadamente se divertían. Y quizá esto provocó que antes que resonara la última campanada fueran muchas las personas que reparasen en la presencia de una figura enmascarada que antes no había llamado la atención de nadie. Y el rumor de aquella nueva presencia corrió entre murmullos como un reguero de pólvora, y pronto se alzó entre toda la concurrencia un susurro, primero expresivo de desaprobación y sorpresa, y más tarde de pánico, de horror y de rechazo. En medio de una reunión de fantasmas como la que he relatado, resulta fácil imaginarse que ninguna aparición corriente podía provocar una sensación parecida. Ciertamente la licencia carnavalesca de aquella noche era ilimitada, pero la máscara en cuestión sobrepasaba en todo lo imaginable y superaba las fronteras incluso del más elemental decoro. Hay fibras en el corazón de los más osados que no pueden tocarse sin provocar una emoción irreprimible. Hasta para los más degenerados, para quienes la muerte y la vida son pura broma, hay cosas de las que no se pueden burlar. Todos los asistentes consideraron en lo más profundo que las ropas y la presentación de aquel individuo carecían de ingenio y de moralidad. La abominable figura era alta y delgada,
e iba cubierta de pies a cabeza con el espeluznante vestuario propio de la tumba. La máscara que ocultaba su cara se parecía con tal propiedad a la faz de un cadáver inmóvil que una observación no hubiera conseguido hallar ni el más ligero detalle desacorde con tan funeraria apariencia. Pero todo podría haber sido sufrido, si es que no aprobado, por los enloquecidos invitados. Pero aquella máscara había llegado al extremo de asumir el aspecto de la muerte roja. Su vestimenta estaba salpicada de sangre y su ancha frente, como todas las facciones de la cara, moteada por el horror escarlata. Cuando la mirada del príncipe Próspero se detuvo sobre aquel espectral fantasma, que, con lentos y solemnes movimientos apropiados para representar mejor su papel, se deslizaba entre las parejas de los bailadores, se vio al soberano convulsionarse en el primer momento con un fuerte estremecimiento, fuese de consternación o de furia, pero enseguida el rostro se le congestionó de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó violentamente a los cortesanos que se encontraban a su lado, a ofendernos de esta forma, con esta burla blasfema. Agárrenlo y quítenle la máscara, así conoceremos quién va a ser ahorcado al amanecer en una almena. Cuando pronunció estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el salón azul, situado al extremo oriental, y su eco vibró, claro y de forma penetrante, a través de las 7 estancias, pues el príncipe era un hombre osado y robusto, y la música se había callado ante una señal de su mano. Al principio, al escucharlas, entre el grupo de empalidecidos cortesanos que le rodeaban, se produjo un movimiento efusivo en dirección al extraño, que en aquel momento se encontraba también próximo y que a continuación se acercó todavía más al monarca con paso lento y arrogante. Pero bajo la influencia de un terror indecible que la arrogancia de la máscara había inspirado a todos los presentes, es cierto que no se halló a nadie que estirase la mano con el fin de detenerle, y por tanto pudo llegar sin problemas hasta 1 metro de distancia del príncipe. El espectro pasó junto a este, mientras la multitud se agolpaba desde el centro de los salones hacia las paredes, y con aquel mismo paso mesurado que le había distinguido desde los primeros instantes, pasó de la estancia azul a la púrpura, atravesó esta y llegó a la verde. De esta se dirigió a la naranja y después pasó por la blanca, la violeta, sucesivamente, antes que se llegara a realizar ni un solo movimiento para detenerle. El príncipe, entonces, fuera de sí por la rabia, a la par que avergonzado de su propia cobardía circunstancial, se lanzó apresuradamente a través de los 7 salones, sin que nadie fuera tras de él, con motivo del insuperable terror que se había adueñado de todos. Desenvainó su daga, la alzó en lo alto, y se había acercado ya, en su rápido ímpetu,
hasta una distancia menor a 1 metro de la figura que seguía su camino. Cuando ésta, que había llegado ya al extremo opuesto del salón de terciopelo negro, se giró repentinamente e hizo frente a su seguidor. Por todos lados se alzó un agudo grito y la daga cayó reluciendo en la alfombra negra, sobre la cual, de inmediato, se derrumbó también, sin vida, el príncipe próspero. Entonces, dominados por el ciego valor de la desesperación, unos cuantos cortesanos se lanzaron en tropel hacia el salón negro y sujetaron a la máscara cuya elevada figura permanecía inmóvil junto al reloj de ébano. Pero los osados captores dieron un respingo lleno de inenarrable espanto cuando comprobaron que la sepulcral mortaja y la máscara cadavérica en que habían puesto las manos con ruda violencia carecían de todo tacto y cualquier forma tangible. En ese momento reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón que se desliza en la noche, y uno a uno, todos aquellos obstinados fueron cayendo al suelo en los salones testigos de sus bacanales, bañando las suntuosas alfombras con la sangre que brotaba de sus cuerpos y muriendo en la desesperada postura de su caída. La vida del reloj de ébano se extinguió también con la del último de los alegres libertinos. Las llamas de los trípodes se extinguieron y las tinieblas, la descomposición y la muerte roja se adueñaron salvajemente de todo.